¿Hasta dónde van a llevar su maduritis? Atención Venezuela, estas son las noticias de última hora. Nicolás se pronunció afirmando que Estados Unidos lo acusa de ser culpable de las protestas que se están llevando a cabo en las principales ciudades del país. Escuchemos lo que dijo Nicolás. Hoy me sorprendí porque en el Miami Herald titula de la siguiente forma, atención, a todos los venezolanos y venezolanas y a todos nuestros amigos del mundo. El Miami Herald hoy titula, la Casa Blanca afirma que la violencia de las protestas está vinculada al régimen de Maduro. Soy culpable de las protestas en Estados Unidos. Y sale un viejo loco llamado Rick Scott, viejo loco, ese es un viejo loco extremista, diciendo que yo soy culpable de las protestas violentas en Miami y en Estados Unidos. Sale un señor llamado McClatchy, supuestamente alto funcionario de la administración de Donald Trump, diciendo: estamos al tanto del trabajo de muchos individuos vinculados con los adversarios de nuestro país, entre ellos el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, para provocar conflictos, ayudar a incitar la violencia y dividir a los norteamericanos explorando las protestas pacíficas, explotando. Ahí está, miren, apuntan a Maduro por el caos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Maduro culpable del asesinato de George Floyd? ¿Es Maduro culpable del asesinato de 700 afroamericanos en los últimos 7 años? ¿Es Maduro culpable de la opresión, la represión, la brutalidad policial en los Estados Unidos? ¿Es Maduro culpable del supremacismo blanco y el resurgimiento de corrientes nazis? ¿Es Maduro culpable de la conciencia creciente, floreciente de la juventud estadounidense en todas las ciudades y estados de Estados Unidos? ¿Hasta dónde van a llevar su maduritis, su obsesión y su locura? ¿Hasta dónde la van a llevar? Yo solamente digo, observemos. Yo observo grandes procesos de cambios sociales y políticos en los Estados Unidos. Nicolás afirma que ha estado observando todo lo que realmente está pasando en Estados Unidos y su opinión fue que todo esto es el despertar del pueblo. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos el tema de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no he querido de verdad meterme en el asunto de los Estados Unidos. He estado observando a profundidad, señora vicepresidenta, usted le consta, observando a profundidad qué está pasando en los Estados Unidos, para que nadie manipule, para saber la verdad de esta primavera antirracista que recorre los Estados Unidos, de este despertar de la conciencia de la juventud y del pueblo de los Estados Unidos de punta a punta, de costa a costa, de este a oeste. Ayer más de 150 ciudades movilizaron a millones. La televisión estadounidense no se da abasto para mostrar a Portland, Denver, Chicago, New York, Washington, California, Los Ángeles, Santa Mónica, para mostrar Miami, todo el país en las calles, luchando, en primer lugar protestando contra el asesinato de George Floyd. Pero no solamente una protesta por un asesinato, es una protesta por un sistema de opresión, de racismo estructural, de clasismo estructural, de represión estructural. Es impresionante los videos que han surgido. Todo Estados Unidos en las calles, como nunca visto, y todavía sigue la brutalidad policial. En su alocución en cadena nacional, Nicolás afirmó que lo único que se ve en las redes sociales es lo que está pasando en Estados Unidos. Con esto confirmamos que Nicolás no desaproveche la oportunidad para irse en contra de su mayor enemigo. Usted se mete en TikTok. Ustedes conocen la aplicación TikTok, ¿verdad? Es una red social. El 80% de los videos de TikTok son de abusos policiales, casi en vivo y directo, como el de George Floyd, hoy por hoy en Estados Unidos. Abusos contra los negros, contra nuestros hermanos afroamericanos, abuso contra nuestros hermanos latinoamericanos, abusos contra la juventud, en ese orden, abusos contra los afros, abusos contra los latinos, abusos contra la juventud, en ese orden, abusos contra los pobres. A pesar de esa explosión democrática, multicolorida, contra el racismo y la violencia y la brutalidad policial, sigue la brutalidad policial. En otras noticias, Juan Guaidó se mostró en las calles de Caracas y desmintió al gobierno de Nicolás, que lo acusaba de estar escondido en una embajada. El presidente interino de Venezuela
acompañó a los ciudadanos que hacen largas filas para cargar gasolina. ¿Cuándo salimos de eso, amigo? Bueno, ya tenemos todo. Primero organizarnos, vencer el miedo, hay mucho miedo, lo entiendo, hay persecución, hay pandemia, y ha sido difícil movilizarnos por la pandemia. Lo que no podemos quedar es en la desesperanza, ese es el terreno de lo que quiere la dictadura. Y aquí le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo, es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro, esta cola no es normal, vamos a seguir movilizados. Con tono irónico, le gritaban que no estaba escondido. Es que el gobierno de Nicolás lleva días diciendo que el presidente interino de Venezuela estaba en la embajada de Francia, pero con su aparición, el líder desactivó la maniobra del chavismo para desinformar a los venezolanos. Francia ya había desmentido los dichos del chavismo. El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas, indicó el portavoz del Ministerio francés de Relaciones Exteriores. El canciller de Nicolás lleva días acusando al presidente de la Asamblea Nacional de estar escondido. Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, no se puede. Decía Jorge Arriaza sobre una posible detención del propio Guaidó o incluso de su mentor Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año. Guaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que se juró mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él. Sobre la decisión de la Corte chavista de despojar al Parlamento de sus poderes para elegir a los miembros del Consejo Electoral, Guaidó afirmó que nada detendrá el deseo de libertad de los venezolanos. El TCJ que haga lo que quiera, no hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia. Te celebro a ti que no te acostumbras, te celebro a ti venezolano. Con esta decisión de la dictadura, se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales y se cierra el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso. La sentencia fue emitida pocos días después de que el régimen y el gobierno interino lograran un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administre unos fondos de Venezuela que están congelados en el exterior para hacer frente al brote del COVID-19, que amenaza con generar graves estragos en la nación sudamericana debido a que el sistema de salud está muy deteriorado. El acuerdo en materia sanitaria había sido considerado un primer paso para un acercamiento entre el régimen y la oposición, que ahora quedó en entredicho con la sentencia de la Corte. Al rechazar la decisión, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Juan Pablo Guanipa, consideró una farsa al Tribunal Supremo y dijo en declaraciones a la prensa que la oposición seguirá luchando ante las acciones del régimen. Sin autoridades electorales independientes, no hay garantías para comicios transparentes de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo del país. Por otra parte, Juan Guaidó dijo durante una reunión que Nicolás sigue suministrando de gasolina y petróleo al gobierno de Cuba. Es muy doloroso ver ahora como no hay dólares, pero le regalan el petróleo a Cuba, como bien hacía referencia el ingeniero Saúl. Tenemos información de que en este momento hay un buque en Puerto Cabello llegando para llevarse gasolina a Cuba, que le regalan al régimen cubano, no al pueblo cubano, por cierto, al régimen cubano, auspiciador de dictadura, auspiciador de terrorismo también, de torturas, de cárcel a sus ciudadanos. Esta denuncia se da en medio de una crisis de combustible que enfrenta el país. El régimen compró en dólares gasolina a Irán y las largas colas de vehículos para surtirse del combustible son kilométricas. El mandatario interino resaltó en la reunión de debate que Venezuela llegó a ser el cuarto país del mundo que más invirtió en su industria petrolera, pero que ese dinero no se invirtió realmente. Invirtieron $300.000 millones para dejar de producir 2 millones de barriles de petróleo. Dijo: nosotros tenemos un plan para reconstruir Venezuela. Tenemos un plan para atender de manera inmediata las áreas que lo requieren urgentemente.
Con el gobierno de emergencia nacional resolveremos el abastecimiento de gasolina entre 12 y 15 días, propuso Guaidó. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Noticias de Venezuela, Hoy TV.